Amigos de Tal Cual, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Noche de que transmitimos como cada semana por Tal Cual en sus plataformas digitales. Nos ves por X, que es nuestra principal plataforma para estos espacios, pero también por YouTube. Suscríbete a nuestra cuenta de YouTube, a nuestra plataforma de YouTube, que estamos alimentándola casi que a diario durante la semana. Nos ves también por nuestra cuenta en Instagram, arroba tal cual digital, y por supuesto por nuestra página de Facebook. Quiero comenzar hoy dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, hoy lunes 18 de agosto. Con esta introducción, porque estamos en un país donde la economía ha sido herida por años de crisis, hiperinflación, políticas económicas más que desacertadas, sanciones y la pérdida de su clase media y de su impulso productivo, también de su industrialización. Hablar de empresa en Venezuela a veces pareciera ser hablar de resistencia. Venezuela sigue siendo un territorio de contrastes, con una abundancia de recursos, pero también escasez de oportunidades reales, con números que aunque sean positivos, apenas sirven para subir un poco desde el foso en el que caímos durante los últimos años, con talento humano que se reinventa cada día frente a la incertidumbre y por supuesto con menos gente, ahora dando sus capacidades a otros mercados, muchos de ellos. Hoy, en medio de este escenario, asume un nuevo liderazgo las riendas de Fede Cámaras. Felipe Capozzolo es ingeniero, dirigente gremial con larga trayectoria, acaba de ganar las elecciones de la principal organización del sector productivo por apenas 2 votos. Una reñida competencia que lo convirtió en cabeza de Fede Cámara, pero acompañado no por su plancha, sino con una directiva que la completan quienes integraron la otra oferta. Es un reto lo que se plantea en ese sentido. Capozzolo ha dicho desde hace mucho tiempo, como presidente de Consecomercio, que fue como vicepresidente segundo y luego primero de Fede Cámaras, que el diálogo es necesario para los consensos económicos e institucionales. Y ahora le toca ponerlo en práctica puertas adentro más que nunca. En sus primeras palabras como presidente habló de recomponer la clase media, de devolverle al trabajador su ingreso real y su capacidad de consumo, de construir consensos para reducir la informalidad que marcan la vida económica del país. Hoy conversamos con él, con Felipe Capozzolo, sobre el significado de este nuevo capítulo, los desafíos del empresariado, las posibilidades de un diálogo social auténtico y la esperanza de que en Venezuela producir y crecer vuelva a ser no solamente algo posible, sino algo estable. Así que le damos la bienvenida aquí al escenario a Felipe Capozzolo, nuevo presidente de Fede Cámaras. Bienvenido, Felipe. Buenas noches. Muchas gracias, Víctor. Excelente presentación. Con esa presentación no creo que pueda añadir mucho más en el resto de la entrevista. Gracias por eso. Y aún así te vamos a caer a preguntas. Por ejemplo, esta primera, Felipe, ¿qué significa para ti haber ganado la elección de Fede Cámaras por 2 votos? Además, en un proceso que se llamó a reconteo, que fue como complicado. Las crónicas que se han publicado en distintos medios al respecto hablan de caras largas, hablan en algunos actores, hablan eso del reconteo y además, por supuesto, de un proceso que fue inusual con respecto a lo de los últimos tiempos, porque recientemente casi todas las presidencias habían sido casi que por proclamación. En este caso hubo competencia, campaña, etcétera, y ese resultado. Cuéntanos qué significa eso para ti. Bueno, sí, efectivamente, en los últimos años había ocurrido muchas veces, no siempre, que siempre hay una elección, pero no siempre hay competencia. Pasó en la elección de los últimos 2 años que hubo una competencia por otros cargos distintos al de presidente. Y esta vez ocurrió que, bueno, éramos 4 contra 4 compitiendo por las 4 plazas del comité directivo, que antes se llamaba comité gerencial. Entonces, bueno, el resultado sí, e inclusive fue transmitido por YouTube. Sabemos que levantó bastante audiencia, levantó bastante interés por parte de la colectividad, sobre todo el conteo de los votos estuvo digno de una serie televisiva, más que otra cosa, hubo muchos nervios ahí, muchas situaciones, pero bueno, el resultado al final es que se cumplió con las reglas, al final se dio por sentado y se dio por cumplido que el sistema en Fede Cámaras es uninominal y así mismo se llevó adelante. La membresía escogió
escogió a un candidato para tesorero, segundo vicepresidente, primer vicepresidente y a este servidor para llevar la presidencia. Al respecto de lo que ha de venir en los próximos tiempos, mira, Fede Cámaras ha dado muestra de ser una institución muy sólida, muy solvente, sobre todo en el marco institucional, porque cada 2 años puntualmente rinde cuentas y cambia sus directivas. Y tú te puedes dar cuenta que en 80 años han habido pues 40 presidentes distintos en Fede Cámaras. Más bien somos ejemplo para el resto de la sociedad en el sentido de que preservamos nuestra institucionalidad. Y esto, bueno, será un salto allí. Esto será un episodio más. No necesariamente va a ser ningún tipo de mella en el hecho institucional. Se cumplirán los estatutos, se cumplirán las normas. Cámaras es un organismo. Problemas allí con la conexión de internet de Felipe, que se le va el audio. Te estamos perdiendo, Felipe, a nivel de audio nada más. Vamos a reconectar contigo. Probamos allí, te escuchamos. ¿Me escuchas tú a mí? Pareciera que no me estás escuchando a mí. Vamos a esperar que se reactive esta conexión con Felipe Capozzolo para que podamos continuar la conversación. Como les decía, Felipe Capozzolo es el nuevo presidente de Fede Cámaras. Ganó en la última asamblea anual de Fede Cámaras, donde hubo la elección por 2 votos. Quedó por encima. En las distintas crónicas que se han publicado, se ha hablado de cómo Felipe Capozzolo hizo campaña en las cámaras regionales, queriendo regionalizar su propuesta. Ya está con nosotros por acá. ¿Me escuchas bien, Felipe? Sí, se cortó lamentablemente lo que te estaba comentando, pero bueno, Sí, resumo rápidamente, ¿no? Entonces, fíjate, el resultado de la elección refleja pues la voluntad del electorado en función a las posiciones de tesorero, segundo vicepresidente, primer sí. vicepresidente. En ese caso, pues salí electo yo y como te decía, pues la institucionalidad de Fede Cámara no se pone a prueba, se va a imponer siempre porque hay unos estatutos y los estatutos pues perfectamente reglamentan pues el funcionamiento del comité directivo, del comité ejecutivo y de todas las instancias que tienen que llevar adelante la institución. Al final hay un Felipe, directorio también en donde se toman las decisiones y hay una asamblea que es el organismo superior. La institución va a seguir adelante de la manera más normal y vamos a llevar adelante los proyectos que queremos acometer en estos 2 años y a lo más importante que es avanzar en el relacionamiento con todos los actores sociales, primordialmente las autoridades nacionales, para resolver problemas. ¿por qué cree que ganó? ¿Por qué cree que esa propuesta que usted hizo ganó por esos 2 votos, una diferencia cerradita, y finalmente lo llevó a usted a ser el nuevo presidente de Fede Cámaras? ¿Qué cree que hizo clic? Porque hemos leído en las crónicas, por ejemplo, bueno, que hubo mucho trabajo con las cámaras regionales, ¿no? Que hubo mucho de ir a las cámaras regionales y a las cámaras pequeñas para darles una voz. ¿Dónde estuvo la clave de ese triunfo en Fede Cámaras? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Quedará para la historia, sobre todo los muchos detalles de lo que hubo en la elección. Sin Ya embargo, yo lo que te volvemos. puedo decir es que a pesar de que mi equipo no me acompaña, teníamos un equipo de campaña importante, sólido, un equipo muy serio que me dio soporte para poder llegar adelante en esta meta que cumplí. Yo creo que gran parte de ese logro se lo debo a mi equipo que estaba compuesto por Francisco López, por José Manuel Alejo, por Monique Lofredo. Pienso que hicieron un trabajo maravilloso, recorrimos el país en estos últimos 4 meses, tendimos la mano, le demostramos a la gente que podíamos estar más cerca de la gente y de sus problemas. Pero bueno, en una elección pues estaba para los dos equipos, se dio esta combinación. También el otro equipo estaba compuesto por gente formidable que ahora son mi equipo. Entonces, creo que estaba para los dos y bueno, se dio este resultado. Tal vez lo que generó un poquito más desbalance fueron algunos elementos como, evidentemente, hubo una disparidad en cuanto a las campañas que se hicieron. Tal vez nuestra campaña fue más profunda. Hay disparidad también en cuanto al currículum de los dos candidatos. Digamos, tengo una carrera de profundidad de muchos años, con muchas horas recorridas, con mucho trabajo gremial en las regiones.
Creo que la ascendencia y la preferencia, y en el conteo se puede ver, en el conteo de votos, pues tú sabes que los primeros votos que se contaban son los de las regiones. Ahí teníamos una diferencia importante, teníamos una ventaja bastante holgada. Y luego, bueno, muy importante esto, pues la experiencia, que yo tengo 6 años en Fede Cámaras, digamos, era el primer vicepresidente. Hay toda una serie de elementos de peso allí muy importantes que de alguna manera pudiéramos estar pensando que desbalancearon la situación en último momento a favor de nuestra propuesta. Hay un par de publicaciones en Bitácora Económica donde hablan que en esos primeros momentos hubo cierto roce entre la nueva directiva de Fede Cámaras, porque bueno, son de dos planchas distintas y ponerse de acuerdo no ha sido fácil. ¿Qué nos puedes contar de esos primeros encuentros para nombrar, por ejemplo, el comité ejecutivo, etcétera? Bueno, fíjate, lo importante es que ya estamos de acuerdo, está nombrado el comité ejecutivo, estamos trabajando, lógicamente, en un proceso donde probablemente algunos grupos pensaban que iban a ganar, probablemente algunos grupos se habían comprometido con algunos sectores en función de esa supuesta victoria que iban a obtener, han experimentado frustración por no poder cumplir con las promesas o no poder cumplir con las suposiciones que habían tenido. El hecho es que el presidente de Fede Cámaras en este momento es Felipe Capozolo y fue electo pues, por la mayoría de la membresía en Fede Cámaras y esa es la realidad. Y bueno, lamentablemente pues a quien no le guste tiene que aceptar que esa es la realidad que se dio, así como pues yo estoy aceptando pues también que estamos haciendo una coalición que va a administrar los destinos de la federación en función pues de las normas y de la institucionalidad que está presente. Así que más temprano que tarde se tienen que dar los acuerdos, más temprano que tarde se tiene que buscar el entendimiento, que de hecho ya es un hecho. Pero bueno, muchas veces esas informaciones que a veces salen en los medios atienden a algunas posiciones que se dejan llevar por el calor de la pasión del momento y estoy seguro que luego se arrepienten pues porque han tomado decisiones que no son correctas filtrando este tipo de informaciones. Pero no, la organización en este momento, la federación en este momento está en total normalidad, está sesionando de la manera más tranquila y más bien el presidente está muy enfocado ya en la creación de las comisiones y en los proyectos que se tienen que acometer en los próximos tiempos. En esos primeros momentos, ya como presidente de Fede Cámaras, has hablado de la importancia de tener o lograr o buscar un crecimiento económico menos concentrado y una regionalización del impulso productivo. ¿Qué significa un crecimiento económico menos concentrado en el contexto de la Venezuela de hoy? Bueno, mira, no es un secreto. Si tú analizas nuestra realidad socioeconómica, tú encuentras allí, sobre todo en el ámbito que tiene que ver con la empresa, el trabajo, la economía, tú te encuentras allí tres fallas estructurales que seguimos manteniendo. La primera es que no todos los sectores han podido avanzar en función del crecimiento modesto. Quiero señalar que hemos tenido en los últimos 5 años. Hay sectores que no han podido beneficiarse de ese crecimiento, sea modesto o no han podido avanzar. Y son, digamos, sectores que al día de hoy siguen siendo perdedores. Luego tú tienes una segunda característica y es que geográficamente también hay regiones o la mayor parte de las regiones no han podido avanzar a la misma tasa de crecimiento o no se han podido beneficiar de las bondades del flujo, de los flujos de riqueza que ha podido beneficiarse las capitales, ¿no? de las zonas más pobladas del país. Y luego, bueno, cuando tú haces el análisis socioeconómico de la escala social, pues tú tienes pues elementos que te muestran que en las capas más bajas de nuestra estratificación social pues no existe ningún tipo de movilidad, sobre todo en los últimos 5 años. Entonces, viendo estas deficiencias, nosotros hemos propuesto y estamos trabajando en ello, en que es necesario dar un cambio importante a nuestro modelo de crecimiento para que sea mucho más agresivo, para que sea mucho más inclusivo y hay que hablar entonces de inversión y empleo. Y en el marco de la estrategia de inversión y empleo, una de las estrategias más importantes es regionalizar la inversión. Nosotros vemos a Venezuela como un país multifoco, vemos a Venezuela como un país con muchas oportunidades tierra adentro, pero que al día de hoy pues no han podido materializarse. Entonces para nosotros lo más importante es crear los mecanismos necesarios y construir los acuerdos necesarios
para que las inversiones lleguen directamente a las regiones. Entonces, de eso se trata el modelo de crecimiento desconcentrado. Eso se puede enfrentar con una realidad y está en la conversación pública del día a día. Bueno, Caracas es una burbuja, Lechería es una burbuja, ciertas ciudades son una burbuja por el tema de los servicios públicos. Y hay una condición en los servicios públicos que siguen siendo precarios en muchos casos. E incluso ha habido discusiones sobre si en Venezuela la actividad económica terminara teniendo un impulso muy grande, industrializada, etcétera, etcétera, es que no habría suficiente electricidad para soportar eso. ¿Cómo enfrentar esa condición, digamos, que se ha hecho transversal en buena parte del país? Bueno, este planteamiento que tú haces forma parte de una discusión de fondo. Si tú le preguntas a cualquier empresario en este momento cuáles son los principales problemas que le aquejan o que limitan su actividad, muy probablemente te hablará de los servicios públicos, especialmente te va a hablar de la Claro. electricidad. Esto no es igual en Caracas, más que todo es en el interior del país, donde es patente todos los días. Luego te hablará de la falta de acceso a las fuentes de financiamiento. Seguramente sale allí el tema de las grandes cargas y obligaciones fiscales a las cuales está sometida la empresa privada. Y por último, pues la inflación. La inflación es un tema, digamos, en sus facetas reconocidas o no reconocidas, es un tema pues que erosiona patrimonios y erosiona capacidad productiva y capacidad de consumo del venezolano. Esos son grandes temas y la solución de estos temas pasan por grandes acuerdos. Nosotros estamos disponibles pues para avanzar con las mejores relaciones posibles para resolver los problemas necesarios, pero esto involucra muchas veces directamente al gobierno nacional con quien pues deseamos tener las mejores relaciones para resolver los grandes temas. ¿Y qué le han propuesto al gobierno nacional? Llevas, como decías, ya 6 años en Fede Cámaras, has podido estar allí en esas, vamos a llamarlo acercamiento, en esos diálogos, espacios de diálogo que se han abierto con las autoridades. ¿Qué has aprendido de allí, pero qué oportunidades también ves que sean posibles lograr? Bueno, mira, lo más importante es que para superar climas de incertidumbre hay que apoyarse en las certidumbres, ¿no? El movimiento empresarial venezolano debe trabajar en crear condiciones de credibilidad y confianza, y en lo que se refiere a las relaciones con el Ejecutivo Nacional, allí hay que seguir haciendo un trabajo de credibilidad y confianza. Eso es importante porque a nosotros pues nos preocupa el hecho socioeconómico y sociopolítico venezolano como un todo, pero la realidad es que nuestro ámbito de acción es el hecho social del trabajo, es el hecho económico, es las empresas, la empresarialidad. Entonces allí hay que hacer un trabajo importante en tender los puentes necesarios para desarrollar lenguaje común, un lenguaje basado en la confianza, y construir acuerdos lo más rápido posible. ¿Qué se le ha planteado al gobierno nacional? Bueno, mira, probablemente vayamos a plantear lo mismo que siempre se hace, con un lenguaje un poco más cercano, un lenguaje también más profesional y un lenguaje que deje entrever que nosotros somos un organismo que afianza su legitimidad en la independencia y la autonomía de nuestros planteamientos, porque nuestros planteamientos atienden netamente a la necesidad del empresariado venezolano. Entonces, sugeriríamos pues dejar de lado ciertas reservas con el sector privado, sugeriríamos dejar de lado cierto nivel de regulaciones y avanzar hacia algunos procesos de desregulación. En el campo de los servicios públicos pondríamos a la orden a la empresa privada nacional para poder prestarse para resolver problemas. Recuerda que cuando un empresario resuelve un problema, lo resuelve para toda la sociedad, no solamente para sí mismo. Hay propuestas en el marco eléctrico, en el tema de las obligaciones fiscales yo no he tenido reserva en decirlo. Llevamos 5 años financiando la reconstrucción del Estado venezolano a punta de impuestos que estamos pagando, y vemos necesario revisar el contrato, revisar el relacionamiento entre el sector público y privado que se da a través del pago de impuestos. Para nosotros la carga fiscal en este momento es algo que debe ser revisado porque tenemos obligaciones y tenemos inversiones urgentes en materia digital, en materia de modernización, en materia de creación de productos, en materia de generación de empleo, en materia de conformación de oferta exportable, muchas veces la carga fiscal actúa como un inhibidor de la productividad. Por lo tanto, son temas gruesos. El tema de la inflación, que afecta pues a los trabajadores y afecta a las empresas, es un poco un compendio de lo que se viene planteando, pero avanzando en unas relaciones que se basen más pues en la credibilidad y la confianza.
Quiero ir por partes con varias de las cosas que comentaste ahora. Una de ellas, el tema de la carga fiscal, la carga tributaria. Quizá Fede Cámaras lleva 2, 3 años insistiendo mucho en que se revise el tema de la carga tributaria y hasta ahora no ha pasado. Hasta ahora el gobierno no ha abierto esa discusión. Eh, ¿Por qué crees que ahora sería distinto? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué crees que ahora sería distinto? Y dos, ¿qué estrategia se plantea Felipe Capozzolo para buscar finalmente que sí pueda ser no solamente escuchado, sino escuchado y tomado en consideración para que efectivamente se revise este asunto? Sí, vale decir que nosotros ya desde que comenzó hace un mes, ya que comenzó la gestión, tenemos un intercambio y un interrelacionamiento intenso con las autoridades nacionales. Nosotros ya hemos tenido varias reuniones, ya hemos resuelto varios problemas. Estamos en comunicación directa con las autoridades del alto gobierno y con los ministerios que son totalmente pertinentes en el hecho económico. Eso es importante decirlo porque estamos pues gestionando soluciones para todos los sectores y afiliados que nos buscan con problemáticas que deben ser atendidas. Esa es precisamente la cotidianidad. Ahora bien, nosotros creemos que ha llegado el momento en avanzar, insisto, en la creación del lenguaje común, en la creación de algunos consensos básicos que nos permitan, pues, solucionar problemas más rápidamente y que nos permitan mejorar las condiciones de la empresa privada más rápidamente. Y eso pasa, pues, por los planteamientos y el nivel estratégico de los planteamientos que nosotros vamos y estamos haciendo al Ejecutivo Nacional, la creación de canales institucionales con periodicidad, con agenda abierta, con participación y democratización de los accesos a las fuentes de tomas de decisiones. Eso está siendo el día a día de nuestra gestión, pero siempre invocando a los principios de independencia y autonomía que le dan fuerza y le dan legitimidad a nuestros planteamientos. Ah, soy yo. Ajá, perdón. Conversamos con Felipe Capozolo, estaba muteado. Decía ahora que están buscando también, o que eso pasa por tener un lenguaje común. Tener un lenguaje común, digamos, es un peligro en la Venezuela actual que un lenguaje común sea entendido como asumir el lenguaje del gobierno, o cómo hacer para tener uno que no esté tan allá y quizá tan acá. Sí, bueno, yo pienso que habría que despolitizar un poco el tema de las relaciones entre la empresarialidad y el sector público, porque al final la empresarialidad va a tener que relacionarse con todos los actores sociales en un modelo de comunicación 360 grados. Aquí no se trata solamente del gobierno, se trata de las iglesias, se trata de las academias, se trata de los trabajadores. Con todos hay que relacionarse. Hay que despolitizar esas conversaciones, hay que despolitizar el diálogo y avanzar hacia un modelo estratégico de solución de problemas. Si nosotros no resolvemos los problemas, estamos atados todos en una ecuación de variables dependientes donde no vas a poder resolver el problema de un solo sector sin atender a los problemas del otro. Eso es importante decirlo. Si nosotros no atendemos todos los problemas, pues sencillamente no tendremos soluciones para todos. Así que lo más importante sí, desarrollar un lenguaje común que nos permita avanzar en el crecimiento de la economía y destrabar situaciones que muchas veces nos paralizan y que muchas veces limitan a las empresas de crear riqueza sobre la cual hay la intención de ser distribuida y ser repartida equitativamente. Ha dicho que le gustaría que haya procesos de privatizaciones de aquellas industrias, etcétera, que están paralizadas, que no están productivas, que están allí esperando otra oportunidad. Siente que en el periodo que ya tiene allí, siente que en el Estado venezolano hay oídos abiertos para escuchar la palabra privatización y caminar abiertamente hacia eso. No, bueno, en realidad el planteamiento central no avanza por el modelo de privatización. Debo ser un poco más preciso allí en ese tema que bien me planteas. Por favor. Nosotros lo que hemos propuesto en el marco del Plan Nacional de Inversión y Empleo es considerar la opción, que para nosotros es bien válida y bien efectiva, de la transferencia accionaria
de activos improductivos que se encuentran en manos del Estado hacia manos privadas y hacia manos de los trabajadores con gerencia de los privados. Nosotros no tenemos inconveniente y para nosotros es inclusive muy válido un Estado que sea, a través de sus gobiernos, pues sean locales o regionales o centrales, que sean accionistas de las empresas. Eso no presupone un problema para nosotros. Lo que nosotros sí hemos señalado de manera categórica es que la administración, el modelo administrativo debe estar en manos privadas. Luego la composición accionaria debe permitir pues la participación de los gobiernos, la participación de los trabajadores, la participación de la empresa privada para que estas empresas se rindan eficientes y útiles desde el punto de vista tributario. Eso sería un ganar-ganar con el gobierno, que podría estar cobrando utilidades y cobrando los impuestos, ganar-ganar con los trabajadores porque estaríamos generando nuevas plazas de empleo, ganar-ganar con el mercado que al final es la gente, pues estaríamos generando más productos. Entonces, ¿qué sentido tiene que el gobierno siga generando gastos todos los viernes, generando balance contable en el Banco Central de Venezuela de moneda sin respaldo, que genera al final devaluación, que genera al final inflación, cuando estas empresas pudieran muy bien ser llevadas al campo productivo, lo cual beneficiaría a todos los sectores de la sociedad? ¿Esto tiene alguna referencia de que se haya hecho en alguna parte? De entrada suena mucho a modelo chino, ¿no? En una parte de de la parte accionaria es del Estado, aunque no sea mayoritaria, el control no lo tiene la administración, no la tiene particularmente el Estado. En este caso se incluye el tema de los trabajadores. ¿Qué referencias han tenido a la hora de hacer este tipo de planteamientos? Bueno, mira, no nos vayamos tan lejos como China. Tenemos países que están mucho más cercanos, que tenían leyes también bastante restrictivas en cuanto a la participación privada en estas empresas, sean estratégicas o no, que por lo general eran empresas grandes, de gran formato y gran tamaño. Pero tú tienes, por ejemplo, países como España, tienes países como Italia, la misma Francia, que en algún momento pasó una ola de nacionalizaciones para luego ir a una ola de privatizaciones. Y al final son dos extremos que buscan balance. Tú ves hoy en día en esos tres países que yo te acabo de mencionar que hay empresas que tienen composición accionaria, donde hay un 20% que es del gobierno, donde hay un 80% que es de la empresa privada, pero la gestión de la empresa se mantiene privada y la fiscalización de la empresa se mantiene pública. Entonces allí tú tienes ejemplos como ese. Luego la participación de los trabajadores es importante, pues podemos hacer los procesos tan inclusivos como queramos hacerlo y darle algunos paquetes de participación accionaria también a los trabajadores si fuera el caso. No está dicho que hay reglas premarcadas para hacer estos procesos, pero lo que nosotros sí defendemos como un punto importante es que se generen impuestos, se genere producto y se genere empleo. Y para garantizar eso, entonces la administración sí forzosamente, nuestra propuesta pasa porque esa administración sea privada. Mm. Le quiero preguntar en ese sentido también del intercambio con el Estado, el tema de ese diálogo, ¿no? Delcy Rodríguez ha ido a varias de las asambleas de Fedecámara a lo largo de los últimos años. En la de este año también estuvo el gobernador Lacaba, fue en Valencia. Pero uno no se entera, no se informa, no sé si no se informa porque no ocurre o no se informa porque simplemente no se informa de, por ejemplo, reuniones de Fedecámaras con ministros de algunas áreas para explorar temas en algunas áreas, sino casi siempre se plantea como el intercambio directamente con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. ¿Esto es porque no está ocurriendo y se quiere que pase o por algo o por cuál razón? Bueno, mira, yo no sabría responder por todas las situaciones que tú planteas allí. Yo te puedo responder por mi gestión, la gestión que estoy llevando adelante. El modelo que yo estoy llevando adelante privilegia la superación de nodos o la no creación de cuellos de botella para que la gente pueda tener acceso directo a los entes decisores. En lo que a nosotros respecta, mira, en 30 días de gestión que se están cumpliendo casualmente hoy, hemos canalizado no menos de 4 o 5 soluciones donde nosotros hemos dado acceso directo a todos los proponentes de problemas y situaciones, acceso directo a los respectivos ministerios y a los respectivos funcionarios que pueden resolverle los problemas específicos. Ya en el tema de proposición de políticas públicas, sí es algo que estamos preparando ya para el Consejo Nacional de diciembre, donde vamos a entregar el Plan Nacional de Inversión y Empleo. Pronto nos van a estar convocando para un Consejo Nacional de Economía Productiva para cuando sea organizado
y estamos trabajando también en varios memorándum de entendimiento con distintas áreas del gobierno, de los sectores del gobierno nacional para avanzar en soluciones para los distintos sectores productivos del país. ¿Qué resultados son esperables del plan de zonas económicas especiales, por ejemplo, que el gobierno lo ha impulsado mucho a nivel verbal, a decir, oye, es que hay que crear más y más zonas económicas especiales? Bueno, primero quería preguntarle si entienden cuáles son las dimensiones de esas zonas económicas especiales y segundo, qué oportunidades ve allí y cómo integrar a Fedecámaras y el empresariado local, porque en el discurso oficial hay mucho de, bueno, que vengan inversiones extranjeras. Ajá, pero aquí hay empresariado. Bueno, fíjate, ese planteamiento que tú haces es importante porque ¿qué pasaría con tu pregunta si yo te dijera que lo más importante en las zonas económicas especiales es la ley y que la ley ya está sancionada y que nosotros nos damos por servido con la actuación pública, con la creación de la ley? ¿Qué pasaría si yo te dijera que una vez creada la ley, eso es un ámbito que debería ser tomado por los privados y llevado adelante y promocionado por los privados? Yo tendría base para decir de esto porque resulta que en los países donde han sido exitosas las leyes de zonas económicas especiales, el gobierno o los gobiernos se han limitado a crear la ley y los privados son los que han implementado las soluciones, los que han implementado los mecanismos. Resulta que aquí en Venezuela tal vez hay la expectativa de que el gobierno, de que el gobierno central o de que el sector público, aparte de hacer la ley, también se ocupe de la implementación. Yo creo que eso nos pudiera estar llevando a errores de desarrollo importantes, porque tal vez el más idóneo para desarrollar la implementación de esa ley no sea el sector público, y tal vez el sector privado no debe asumir una actitud de espectador, debe asumir una actitud más protagónica. Entonces, reflexionemos acerca de si lo que teníamos que esperar del sector público ya no los dieron. Tal vez ahora hay que esperar de nosotros mismos cómo llevamos nosotros eso adelante. ¿Y qué cree usted que se puede hacer en una zona económica especial que no se puede hacer en otra parte? ¿En qué cambia eso la situación del empresariado o de la dinámica económica? Bueno, fíjate, yo creo que hay un mérito importante y es el siguiente. O sea, ¿qué es lo difícil de obtener de gobiernos de corte centralista y gobiernos de corte orientados hacia la planificación central, gobiernos orientados hacia las tendencias de vocación de control exacerbado y de alta regulación? Lo menos que tú te esperas es que se generen leyes que crean tolerancia, espacios de tolerancia, espacios desregulados, espacios donde se pueden hacer cosas sin atender a toda esta normativa controladora con la cual se lleva adelante el día a día de la gestión pública. Entonces, una vez que nosotros tenemos estas leyes dictadas, creemos nosotros que lo más importante sería aprovechar que ya es ley. O sea, que es lo difícil en este tipo de gobierno, que exista la ley y nosotros ya tenemos la ley. Si nosotros ya tenemos la ley, lo propio sería de manera muy determinada que los privados se hicieran de la ley y salieran a promocionar esos espacios. Te aseguro que hay países que quisieran tener la ley y no la tienen, entonces nosotros la tenemos y no la aprovechamos. Creo que la carga de la prueba en los próximos años va a estar muy del lado del sector privado para promocionar esas áreas. Sí, perdón, ajá, se me había olvidado de estancar esto. Le decía que en abril de este año, Adán Celis, cuando era presidente de Fede Cámaras, decía que Fede Cámaras proponía un ingreso integral de $200 para el trabajador como mínimo, ingreso integral, no salario mínimo, y hablaba de la necesidad de un nuevo modelo laboral. El salario mínimo sigue estando estancado en 130 bolívares. Varios analistas y, bueno, personas del mundo laboral dicen esto es insólito, pero al mismo tiempo el gobierno responde no hay condiciones para subir salario mínimo, pero sí para bonificar. ¿Cómo ve Felipe Capozzolo la dinámica que implica el tema salarial, el tema de los trabajadores y el tema del modelo laboral? Bueno, esa fue una declaración que partió de la buena intención y lamentablemente fue,
digamos, tergiversada. Y pues fíjate, eran 10.000 bolívares. Creo que se le congeló la imagen Pero, allí. Ajá. Felipe, aló. que tuvo un glitch ahí. Vamos a recomenzar la respuesta. Eran 10.000 bolívares, decías. Sí, te decía que tal vez fueron unas declaraciones que partían de la buena intención y que fueron de alguna manera tergiversadas, porque en ese momento se hablaba de 10.000 bolívares a un cambio oficial que estaba más o menos estable de 50 bolívares por dólar, entonces daba estos supuestos $200. Obviamente en los medios de comunicación y en algunos sectores laborales, digamos, se apegaron mucho al resultado de la cuenta y no a la propuesta, que eran los 10.000 bolívares. Hoy en día es impensable, pues porque el cambio se está moviendo cada día. Eso nos lleva a pensar y a discutir sobre los grandes temas, ¿no? Los temas importantes, que son los que deberían a tener o deberían tomar el tiempo de los actores del diálogo social. Lo primero, bueno, el salario es una discusión importante, cuál debería ser el nivel del salario, entendiendo que el salario mínimo es una prerrogativa del gobierno nacional, no de la empresa privada. Segundo, ese balance entre bonificación y salarización de los bonos o bonificación del salario, como lo quieras ver. Sí. La realidad que enfrenta el gobierno nacional frente a esa variable es una, y la realidad que enfrenta la empresa privada frente a esa variable es otra totalmente distinta, porque se pudiera comprometer la viabilidad de nuestras empresas si eso no llega a un equilibrio manejable. Y luego, pues muy importante, en Venezuela hay que comenzar a hablar de seguridad social. Para tú hablar de la seguridad social tienes que empezar por establecer cómo va a ser el ahorro prestacional. Creemos nosotros que esas son las tres variables que se van a estar discutiendo en los próximos tiempos. Así como el tema fiscal es importante, pues esas variables para el mundo laboral lo son también. Si alguien dijera, bueno, ok, todas esas son preocupaciones válidas de los trabajadores, los empresarios también les interesa que esa dinámica fluya, ¿verdad? Para que todo sea productivo y camine bien. Veamos la experiencia de Felipe Capozolo en las empresas que él ha manejado, de lo que él sea dueño, etcétera. ¿Cómo ha sabido Felipe Capozolo navegar estas condiciones en las que estamos hablando para que sus trabajadores, a pesar de las circunstancias, bueno, más o menos estén estables o estén mejores pagados, que tengan acceso a ciertos beneficios? Mira, sucede que yo en este momento estoy detentando el cargo de presidente de Fede Cámaras y realmente digamos, las orientaciones son producto del análisis de toda la federación y la exteriorización de los criterios son producto del análisis el relacionamiento de toda la institución con sus mecanismos para poder emitir estos criterios. Tener puntos particulares no ayuda a establecer soluciones, porque soluciones hay diversas y dado que los problemas tienen múltiples aristas, pues también tienen múltiples soluciones. Nosotros como empresarios tratamos de mantener empresas prósperas con trabajadores bien remunerados, y ese es el concepto que llevamos a la mesa de la discusión en Fede Cámara. Pero debemos recordar que en Fede Cámara están todos los sectores de la economía, están Sí. todas las regiones de la economía, y los criterios que yo pueda estar emitiendo aquí son el resultado, pues, del gran promedio y el gran consenso de todas estas regiones y de todos estos sectores, que no necesariamente por la diferencia de pesos y la diferencia de características coincidan con lo que algún empresario particular esté haciendo en su propia casa o en su propia empresa. ¿Y qué Nosotros casos estamos de para hacer éxito? propuestas de políticas públicas, y los tres grandes temas de políticas públicas avanzan en, como te dije, salario, balance bono salario y ahorro prestacional, que son temas gruesos que al día de hoy, y ahí sí voy a hacer una generalización, al día de hoy ninguna empresa privada ha podido resolver del todo porque las reglas no están claras en ese sentido. Mm. Le quiero preguntar también por el comentario que hizo Nicolás Maduro con respecto al modelo sindical. Yo sé que Fedecámara es Fedecámara, los sindicatos son los sindicatos, pero los sindicatos son históricamente el interlocutor básico del empresariado. ¿Cómo entendió Felipe Capozolo, como nuevo presidente de Fedecámaras, esa declaración de Nicolás Maduro hablando de el modelo sindical en Venezuela? Bueno, fíjate, por fortuna para responder esto no debo apelar a ser presidente desde hace un mes, no, yo llevo ya 4 años trabajando el diálogo social de manera intensa y he participado en las mesas de diálogo social, las mesas tripartistas,
y tengo contacto directo y frecuente e intenso con los representantes sindicales. Por supuesto que los sindicatos son importantes, por supuesto que los sindicatos son una parte muy, muy determinante de la ecuación. Es deseable que hayan sindicatos fuertes y sólidos que representen a los intereses de los trabajadores. Por supuesto que nosotros nunca veríamos de manera complaciente que se politizaran los sindicatos o que de alguna manera la independencia sindical de los movimientos de los trabajadores se vieran afectadas por la mano intrusa de ningún otro actor social o que quisiera de alguna manera entrometerse en los asuntos de los trabajadores. Lo que nosotros sí sabemos, porque lo hemos conversado directamente con ellos, es que, bueno, ellos están atendiendo ahora un proceso que se ha denominado de revisión, se ha hablado inclusive de una constituyente sindical, y son procesos que ellos tienen que llevar adelante, que ellos tienen que definir y que ellos tienen que establecer para poder defender su independencia y su autonomía y, ¿por qué no?, su unificación o concentración en grupos sindicales más fuertes y más representativos. Esa parte ya pues le toca a los representantes sindicales llegar a acuerdos y consensos y desarrollar las estrategias para avanzar. Yo lo que te puedo decir como empresario es que sí, la representación sindical de los trabajadores es muy importante y necesaria. Si tú revisas las épocas o los estados de la historia donde no ha habido representación sindical en un país, eso no representa mayor productividad ni representa mayor bienestar para la población. Si tú revisas más bien donde ha habido institucionalidad del lado de los trabajadores, ves que pues, te encontrarás periodos de la historia donde la gente está mejor. ¿Qué reto se propone Felipe Capozolo en sí mismo y cómo lograrlo en un país donde las autoridades que están al mando, bueno, cuando se echa números, se va el número, uno ve, bueno, en el año 2000 habían, qué sé yo, 12.000 industrias en Venezuela, en el año 20 años más tarde, 25 años más tarde, hay el 10% de eso o el 20% de eso, con un 15 a 30% de capacidad real operativa. Este es el mismo gobierno que ya era gobierno cuando pasamos por el ciclo de hiperinflación que terminó afortunadamente. Este es un gobierno que aparentemente, lamentablemente, seguirá siendo objeto de sanciones internacionales. Ha habido un llamado para que se generen más licencias, etcétera, pero sigue siendo una economía, digamos, con licencias y sanciones y toda esta discusión. ¿Qué tanto es posible crecer y tener una economía más sana con todas estas condiciones que parecieran ser ya estructurales? Bueno, mira, yo quisiera apelar a los ganadores del Premio Nobel de Economía del año pasado, a Acemoglu y Robinson. Está claro que las dificultades no siempre te allanan el camino para poder crecer económicamente, pero lo que sí está demostrado es que los países avanzan y triunfan cuando construyen institucionalidad. Yo creo que las sanciones no pueden ser la excusa para no avanzar en institucionalidad interna en nuestro país. Estoy bastante claro de que las sanciones, sobre todo las de corte financiero, y está demostrado así en las publicaciones académicas, terminan siempre pegándole al que menos tiene. Eso está demostrado académicamente, no hay que darle muchas vueltas a ese asunto. Pero nosotros podemos ir creciendo en institucionalidad privada y creciendo en institucionalidad pública para resolver problemas y para encontrarnos con el desarrollo y la prosperidad que nosotros estamos deseando. Este es un país con recursos, Venezuela. Lógicamente, si no se crean los factores equilibrantes y los factores distributivos que garanticen oportunidades para todos, vamos a estar chocando siempre contra el techo de cristal, pero eso es con sanciones o sin ellas. Entonces, claro que hay que superar dificultades y la empresa privada que no está sancionada representa una oportunidad importante para la Venezuela de mañana. Hay un tema con eso de la institucionalidad, por supuesto, que pasa por, bueno, actualmente las denuncias sobre el control judicial por parte del gobierno están incluso a nivel de instancias internacionales, el control también de la Asamblea Nacional, o sea, esta noción de que todo es un solo gobierno y cómo se comportan, y todavía está pendiente en algunos sectores, no digo que en todos, pero en algunos sectores todavía está pendiente la discusión de qué pasó con las elecciones presidenciales de 2024 y la falta de
el cumplimiento de la ley con respecto a la publicación de la Gaceta Electoral y los resultados detallados, como se prometió y hasta ahora no ha ocurrido. Fede Cámara se ha extraído de buena parte de esas discusiones políticas. ¿Qué se puede esperar en el término de Felipe Capozolo con respecto a esos asuntos que tienen que ver, como lo decías, con la institucionalidad pública en este caso? Bueno, fíjate, el artículo 2 de nuestros estatutos hablan de la obligación de Fede Cámara de trabajar por un país donde se abone a la institucionalidad y se habla claramente, es referencia a la defensa del ideal democrático. En cada momento de la historia, pues Fede Cámara se ha manifestado, muchas veces con declaraciones, muchas veces con comunicados, en oportunidad de algunos de los episodios que tú señalas allí. Fede Cámara se manifestó de manera escrita, la administración pasada tuvo a bien manifestarse de manera escrita con comunicado frente a cada una de las situaciones que se fueron presentando en el camino y en la historia reciente. Sí cabe señalar que muchas veces nuestros comunicados, nuestras declaraciones, inclusive nuestra opinión, no tiene mucho eco en todos los sectores, derivado a que pues la colectividad, el país entero, nos confiere legitimidad de planteamiento en cuanto a temas muy fundamentales y específicos como son el hecho social del trabajo, como es la economía y como es la empresarialidad. Creemos nosotros pues que tenemos mucho más repetición y tenemos mucha más audiencia cuando tocamos estos temas. Bueno, ya es un tema pues de avanzar en ese relacionamiento con todos los actores sociales, con estrategias pues para reposicionarnos nosotros en todas aquellas ámbitos en los cuales pues creamos nosotros que el fortalecimiento de la empresa privada va a abonar y va a generar soluciones importantes para el país. Me quedan un par de cuestiones que preguntarle. Felipe Capozolo, nuevo presidente de Fede Cámaras. La primera es saber qué tanto se discute, se habla o tiene peso, ¿no? Un hecho, digamos, político dentro de todo, que es que un expresidente de Fede Cámaras, Noel Álvarez, está detenido hace 7 meses, no ha sido acusado formalmente en un tribunal, o por lo menos no se le ha seguido un juicio, digamos, rápido. ¿Eso se comenta en Fede Cámaras? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, mira, en lo particular te puedo decir que nosotros estamos preocupados por Noel Álvarez porque Noel Álvarez es familia, pues Noel Álvarez es presidente no solamente de Fede Cámaras, también de Consecomercio, escuela de donde yo vengo también. Y por supuesto que a nosotros nos gustaría que los procesos legales que se siguen alrededor de Noel Álvarez se desarrollaran de la manera más rápido. Nosotros vemos con buenos ojos y estamos muy pendientes de que Noel pueda regresar a su casa lo más pronto posible. Lógicamente, no toda la aceleración de procesos que nosotros quisiéramos dar está en nuestras manos, pero nosotros estamos muy pendientes del caso de Noel y estamos muy pendientes de que él vuelva a su casa más temprano que tarde. Entendemos, sí, muchos sectores han manifestado y no queremos quitarle la razón a nadie, que Noel se encuentra detenido por razones ajenas al tema gremial o el tema económico, pero eso no nos impide a nosotros estar pendientes de su integridad, no nos impide a nosotros estar pendientes y desear que él vuelva a su casa lo más pronto posible. Son dos cosas distintas y creo que es totalmente comprensible nuestra preocupación alrededor de la integridad y el bienestar del expresidente Noel Álvarez. Cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que nosotros llevamos adelante una actividad, estamos conscientes de que nos falta un presidente allí en la sala, nos falta un presidente en la reunión, y yo en lo particular he estado muy pendiente pues por las razones que te he descrito en esta respuesta. Felipe, quiero cerrar preguntándole sobre cosas que tienen que ver con el futuro, porque a veces la discusión dentro de Venezuela, bueno, queda un poco atrapada en las urgencias del día a día, ¿no? Y a veces la discusión económica termina mucho en el back to basics, ¿no? Producción de comida y servicios públicos, etcétera. ¿Qué cosas tendrían que incorporarse a la conversación en un mundo donde se está hablando de inteligencia artificial, de economías naranjas, de inventar negocios a través de aplicaciones o inventar negocios que no forman parte de grandes industrias? ¿Cómo se incorporan esos elementos a la conversación y cuáles crees, Felipe Capozolo, que son esos elementos que pudieran entrar en la conversación en Venezuela?
Bueno, mira, el problema es que lamentablemente la crisis que ha vivido el país en los últimos años nos ha llevado pues a la base de la pirámide a Sí, prácticamente luchar por sobrevivir. sí. Pero bueno, superado este peldaño y asumiendo que podemos ir avanzando en otros peldaños importantes, yo creo que no podemos desatender las megatendencias que están llevando al mundo adelante por los senderos que estamos viendo y por senderos que van a ir más orientados cada vez más al uso de la tecnología como un ahorrador de tiempo importante para los procesos de las empresas y condición sine qua non para que las empresas puedan ser competitivas. Entonces eso nos lleva a pensar de cara a nuestros trabajadores sobre cómo hacemos para transferir competencias, cómo hacemos para formar competencias en el seno de las organizaciones para que podamos afrontar estas nuevas realidades, sobre todo el mundo digital que estamos viendo en el mundo entero. Desde Fede Cámaras estamos tratando de dar el ejemplo, estamos tratando de modificar procesos, estamos tratando de dar el mayor soporte a nuestros afiliados y a la empresa privada venezolana, así como pues luchar para que en Venezuela se implementada una filosofía y una política económica que sea tendiente a incrementar el empleo y la inversión. Muchas gracias. Antes de irnos, Felipe Capozolo, hay un tema último que le quiero preguntar y es sobre el tema de la difusión de información. Como periodista, siempre está pendiente la discusión en Venezuela del tema de la opacidad frente a la transparencia, etcétera. El gobierno nacional insiste en las cifras oficiales, bueno, las saca cuando, más o menos cuando puede, cuando quiere, sin una regularidad como debería ser, y tiene muchos documentos que no termina de publicar nunca. Y muchas veces se dan afirmaciones que el crecimiento económico fue de tanto. Y es difícil contrastar con eso porque incluso las propias cámaras y el sector privado tampoco necesariamente están abiertos con el tema de los datos. ¿Usted ve que eso es posible corregirlo en los próximos 2 años que va a estar usted al frente de Fede Cámaras? Para todos los actores, me refiero. Mira, sin duda alguna es posible corregirlo. El detalle es que no está en nuestras manos. Te puedo mencionar una anécdota. Cuando se dieron los primeros contactos entre Fede Cámaras y el gobierno nacional, que estábamos en pandemia y nos fueron a visitar por primera vez en el directorio de Fede Cámaras Nacional. Yo era director por Consecomercio en aquel momento y uno de los puntos que yo manifesté allí sobre la mesa era el tema de la estadística. Estamos hablando de que han pasado ya varios años al respecto de eso. Y bueno, lamentablemente no es un tema que dependa directamente de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es solicitarlo siempre, estar pendiente y tratar de generar elementos y aportar datos para que esto pueda solventarse lo más rápido posible. Está claro que con data muchas veces se logra diagnosticar mejor el problema, la situación y avanzar hacia una solución lo más rápido posible. Fede Ahora sí, Cámaras se muchas compromete gracias. entonces a publicar su propia data y brindar información ahí con esa fuerza. Sí, bueno, sin duda alguna, la gestión pasada tuvo allí unas encuestas de orden cualitativo que estuvo Sí. publicando. Nosotros queremos continuar también el tema de generar datos desde la federación para poder orientar un poco a la membresía acerca de qué decisiones tomar en función del entorno económico. Perfecto. Muchísimas gracias, Felipe Capozolo. Gracias por esta entrevista a Felipe Capozolo, nuevo presidente de Fede Cámaras, y ustedes, amigos que estuvieron conectados por allí a través de todas nuestras plataformas digitales hoy lunes en esta entrega de Noche de. Recordándoles que mañana tenemos también a las 7 de la noche la conversa de la Alianza Rebelde, la conversa ARI con el Pitazo, Runrunes y tal cual, y nuevas emisiones de Noche de el resto de la semana. Hablaremos un momento de Bolivia también durante esta semana y hablaremos también de otros asuntos de la actualidad informativa cotidiana. Por ahora nos quedamos con el agradecimiento a Felipe Capozolo, nuevo presidente de Fede Cámaras, la invitación a que puedan visitarnos en talcualdigital.com, donde estén siempre bien informados, o a través de nuestras redes sociales, porque seguimos bloqueados. Entonces active su VPN o búsquenos directamente en las redes sociales. Que tengan todos muy buenas noches.